Seguimos hablando sobre la reforma previsional. La CUT valoró este proyecto presentado por el gobierno, destacando principalmente el aumento de la seguridad social y el aumento también de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. Ese es el objetivo, iniciativa que se encuentra próxima a ingresar a su discusión al Congreso. Para conversar sobre esto vamos a hablar con David Acuña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. David, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos un poquito, desde la Central Unitaria de Trabajadores, ¿ven con buenos ojos todo lo que se plantea en esta iniciativa o lo ven de pronto un poco utópico, pensando en que la discusión política en el Congreso puede ir cambiando todo este panorama? Mira, nosotros primero valoramos que el gobierno toma una iniciativa de poder generar un cambio en las pensiones. Eso hoy día sabemos que es una discusión que llevamos por más de 10 años hablando de pensiones, pero lamentablemente no se ha podido concretar un cambio en las pensiones. Y la discusión siempre se ha centrado básicamente en lo mismo. ¿Dónde va el incremento adicional? Entonces nosotros lo que valoramos hoy día es la presentación de este proyecto y también valoramos o estamos viendo tres cosas que son puntuales. Lo primero, el incremento al 6% con cargo al empleador. Lo segundo es la PGU, pero nosotros planteamos que la PGU sea realmente universal. No que sea una PGU con ciertas condiciones, sino que realmente sea una PGU universal y el fortalecimiento del Estado a través del IPS. Nosotros creemos que también el Estado debe ser fuertemente fortalecido para poder generar un real estado de seguridad social. Hablemos de los tres puntos que plantean ustedes como positivos. Partamos por la PGU, que hacías harto hincapié tú, David. La PGU tiene que ser universal cuando hoy se le paga a mucha gente que está debajo de un límite de pensión que es 1.046.000 pesos. O sea, ¿debiese incluso pagarse a la gente que está sobre ese millón de pesos también? Mira, nosotros cuando hablamos de universalidad, la universalidad puede tener ciertos grados de condiciones, a lo mejor para los que más tienen, pero hoy día la universalidad no es para los que menos tienen. Hoy día una familia no recibe... Cuando se creó la PGU se dijo que se la iba a recibir todo el mundo. Hoy día efectivamente no la recibe todo el mundo porque te toman el nivel socioeconómico. Entonces una familia donde trabaja una persona y un jubilado están sobre el porcentaje para poder llegar a tener ese beneficio. Cuando nosotros hablamos de universalidad, de que realmente le llegue a las personas que más necesitan, de que haya una universalidad de verdad, no una universalidad con algunas trampas. ¿Y entonces, eso no lo ven planteado en la reforma previsional? Nosotros creemos que está planteado porque todavía no se presenta el proyecto. Entonces nosotros velaremos de que esa universalidad sea realmente universal. Pero no una universalidad para todos, porque finalmente hay un estrato socioeconómico que sí recibe muy buenas pensiones. Exactamente, la universalidad tiene que ser para las personas que realmente lo necesitan. ¿Y qué condiciones se podrían colocar? Mira, hay un tema en la ficha de protección social. ¿Cuál es el problema de la ficha de protección social? Que es cuando un trabajador o en una familia trabajan dos personas, la ficha de protección social salta mucho, pero no mide el costo realmente de la vida. Con 800.000 pesos tú eres básicamente millonario para el Estado, pero en la realidad eres una persona pobre, porque un arriendo hoy día en Chile cuesta cerca de 400.000 pesos. Entonces, un jubilado que recibe una pensión con un hijo en una familia, en una casa, no les alcanza para, a lo mejor ni siquiera para cancelar un arriendo. Entonces necesitamos ser justos con las personas que realmente lo necesitan. Y eso, por eso planteamos nosotros que la universalidad tiene que ser con una base que tiene que ser planteada para las personas que realmente lo necesitan. Ahora, David, lo hemos visto, ¿eh? Este es el tercer intento. De hecho, escuchábamos a la ministra del Interior plantear que ojalá la tercera sea la vencida. Recordemos que al cierre del segundo gobierno de Michelle Bachelet, se presenta una reforma previsional que queda en eso, entendiendo los pocos meses que quedaban de mandato. La reforma del presidente Piñera quedó a la mitad, podríamos decir, pasó su trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. Esta se presenta dentro del primer año de gobierno, pero cuando uno mezcla muchos temas, cada vez se hace más complejo que todos esos temas salgan del Congreso Nacional. Entendiendo lo que ustedes plantean de la pensión garantizada universal, ¿no hubiese sido mejor plantearlo en un proyecto aparte? ¿Una reforma dividida, podríamos decir? El proyecto que plantea el gobierno es un proyecto integral. De hecho, la creación de un pilar solidario es complementario a la PGU y también a la capitalización individual.
Entonces, lo que plantea el proyecto, bueno, yo no soy parte del claro, gobierno para explicar el proyecto, pero lo que nosotros nos explicaron... Te lo pregunto desde el punto de vista de lo que piden ustedes como CUT, que es llegar universalmente con la pensión garantizada universal. De pronto es más complejo meterlo en una gran reforma y que cambie el sistema en su conjunto a que haber planteado una reforma en particular a la pensión garantizada universal. Nosotros creemos que necesitamos mejorar las pensiones. Y mejorar las pensiones, creemos que este proyecto apunta a mejorar las pensiones. Por eso estos tres complementos permiten mejorar las pensiones y sobre todo también mejorar las pensiones para un extracto de la sociedad que es más vulnerado y golpeado, que son las mujeres trabajadoras. Este proyecto incorpora el cálculo de la pensión a la misma edad de los hombres. Entonces, porque a las mujeres se les calcula una edad diferenciada. Entonces, hay una preocupación y esta preocupación tiene que ser integral. No podemos seguir yendo por lados, por parchecitos, sino que necesitamos generar un cambio integral, una pensión que sea de una manera integral y que permita con estos complementos, tanto como es el aporte del trabajador, el aporte del empresariado y el aporte del Estado, nos permita generar mejores pensiones para las y los trabajadores. El complemento en sí es el todo, porque no necesitamos solamente fortalecer la PGU, necesitamos también fortalecer un sistema de pensiones solidario, necesitamos que hoy día realmente los empresarios hagan un aporte y no solamente los trabajadores, sino que con esto nos permite generar mejores pensiones prontamente. Ahora, ha sido parte del debate en redes sociales, uno ve los hashtags que están en tendencia y el "con mi plata no" es uno de los primeros, porque hay mucha gente más allá de la tendencia política, y acá no hay que caricaturizar de que un sector de la población quiere quedarse con toda su plata y el otro no. Hay mucha gente que es de izquierda y que piensa lo mismo. ¿Qué les parece a ustedes que parte de la cotización adicional que se plantea del 6% vaya a solidaridad y no se vaya todo a las cuentas individuales como es el actual sistema? Mira, nosotros creemos que se tiene que crear un pilar solidario. Tiene que haber un fondo, como a muchos empresarios también, a políticos les gusta mirar para afuera. De 36 países que componen la OCDE, 30 tienen este tipo de sistemas. Entonces, efectivamente, nosotros necesitamos fortalecer un pilar que nos permita efectivamente entregar mejores pensiones. Y como se plantea en esta reforma, esa creación del pilar con un 6% para solidaridad, que básicamente es un 30%. Y si tú ves la presentación que hizo el gobierno, una persona que aporta, que tiene menores ingresos, va a aportar o va a recibir más de lo que va a aportar con esta división del 70-30. Entonces, efectivamente, la distribución de la solidaridad también va a ser positiva, pero gran parte también va a ser, el 70% va a ser de capitalización o que va a ir a un fondo que también va a ser propio de los trabajadores. Entonces, la generación de este fondo o de este pilar nos permite poder generar mejores pensiones. Entonces, ahí es donde está el tema, como dicen, más ideológico. Mira, las AFP han hecho bien su trabajo, han rentabilizado los dineros de los trabajadores. El problema es que no han entregado buenas pensiones. Y las AFP fueron creadas no para rentabilizar dineros, sino que, además de rentabilizar dineros, entregar buenas pensiones. Y eso no lo han hecho durante 40 años. Al menos que en el papel se diga que las AFP se acaban, es un paso correcto, entendiendo además que se hizo campaña incluso, no precisamente el presidente Boric, pero sí se hizo mucha campaña con el fin de las AFP. ¿Es correcto plantearlo en esta reforma? Las AFP no se acaban con esta pensión, con esta reforma. Las AFP van a cambiar de nombre. Es una crítica que nosotros planteamos también como central, pero necesitamos avanzar. Necesitamos avanzar a un sistema que nos permita generar mejores pensiones para las y los trabajadores. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner hoy día todos los esfuerzos. Y los esfuerzos tienen que ser necesarios. Voy a insistir, llevamos muchos años hablando de mejorar las pensiones. Pero tú mismo lo planteabas, estos últimos dos proyectos, el proyecto de la presidenta Bachelet, que subía un 3%. La discusión, ¿cuál fue? ¿Dónde iba ese 3%? En el gobierno del presidente Piñera, ¿dónde iba el 6%? Entonces, hoy día volvemos a la misma discusión. Ese porcentaje de incremento con cargo al empleador va a ir. Nosotros planteamos que tiene que ir a un fondo solidario, que tiene que ir a fortalecer una institución estatal. Hoy día hablamos como de las instituciones estatales como si fueran demonizadas. Entonces tenemos el Banco Estado, que ha entregado todos los beneficios y es
es una empresa del Estado. Entonces, el fortalecimiento también del IPS para nosotros nos parece que es el camino correcto. El poder efectivamente generar esta solidaridad, pero una solidaridad real, una solidaridad que nos permita generar mejores pensiones tanto para los que han entregado toda su vida laboral hasta ahora y se puedan jubilar. Si de aquí esto sale rápido, la reforma en 3 meses o en 6 meses podría entregar mejores pensiones de manera inmediata. Y no seguir dilatando esta discusión por muchos años más. Ahora, tú planteabas 3 puntos, ya hemos abordado 2. El IPS es el último que planteabas. ¿El IPS tiene el músculo necesario como para hacerse cargo de todo esto, no? ¿O hay que ejercitarlo? Hay que ejercitarlo, hay que fortalecer el músculo. Por años hemos ido destruyendo el Estado. Y el Estado es muy necesario. Es muy necesario el Estado. Necesitamos fortalecer el Estado para poder entregar un sistema de seguridad social de verdad. Hoy día... ¿Y de qué manera se fortalece ese músculo? Mira, hay que... yo no hago mucho ejercicio, pero tú para... Yo tampoco. pero para poder tú generar algo, tú tienes que empezar de a poco. Y esto tiene que ser en un camino. El fortalecimiento del IPS tiene que ser un camino el cual le permita. Entiendo que la reforma los 2 primeros años permite que sigan existiendo los administradores de fondos de pensiones y de ahí parte un camino. Hay distintas formas de seguir avanzando, pero necesitamos generar un fortalecimiento del Estado. Ahora, lo último, David, tú planteabas que una de las críticas que tienen ustedes desde la CUT es que no se terminan las AFP y que se les cambia el nombre. El presidente Boric hizo el anuncio de que se terminaban las AFP. ¿Por qué dicen ustedes que solo se les cambia el nombre? Lo que pasa es que pasan a llamarse administradoras del capital, un nombre medio extraño. Pero en sí no se termina porque puede seguir funcionando a lo mejor el mismo sistema. Pero lo que sí se termina es el abuso de las administradoras de fondos de pensiones. Yo escuchaba por ahí que hay una diferencia que dicen, no, ahora van a subir del 10 al 10,5. Pero nosotros pagamos un 11 o casi un 12% a las administradoras de fondos de pensiones, porque está el 10% que va a los fondos y la comisión, que es entre un 1,5 y casi un 2%. Claro. Entonces, eliminándose esa comisión, incluso debiéramos pagar ese 0,5, va a ser menor a lo que debiéramos estar pagándole a las administradoras de fondos de pensión por la administración. O sea, finalmente es una crítica que sincera la situación, pero tampoco es dramático para ustedes. No, porque nosotros necesitamos avanzar en mejores pensiones. No. Entonces, si seguimos en la discusión de que si es más AFP, que hoy día hay sectores que dicen queremos más AFP y profundizar el sistema. Y pueden haber sectores que digan efectivamente no queremos más AFP. Nosotros decimos, bueno, necesitamos avanzar hacia el término de un sistema que por más de 40 años instaurados a sangre y fuego no nos han permitido tener mejores pensiones. Entonces hoy día necesitamos tener mejores pensiones para la y los trabajadores de Chile. David, lo último, ahora sí, ¿les preocupa que este 6% de cotización adicional lo terminemos pagando todos nosotros, los trabajadores, y no lo paguen los empleadores? La mediana de los sueldos en Chile, la media de los sueldos en Chile es 458.000 pesos. La media es de 668.000. O sea, 7 de cada 10 chilenos que trabajan ganan menos de 680.000 pesos. Todos los costos los hemos pagado los trabajadores. Todos los costos. ¿Y esto lo vamos a ir pagando nosotros? No. Nosotros estamos planteando que los empresarios ahora empiecen efectivamente a colocar parte y a ser parte de la seguridad social. Por eso es tan importante ese 6%, porque es un 6% con aporte de los empresarios. Los empresarios se van a hacer cargo también de los trabajadores y de la pensión futura de los trabajadores. Por eso es tan importante que eso sea el inicio, que el 6% sea el inicio de poder tener un aporte igual, tanto de los trabajadores como de los empleadores, y el aporte también del Estado. Un sistema que nos permita generar mejores pensiones para los trabajadores y trabajadoras. David Acuña, presidente de la CUT, muchas gracias por habernos acompañado acá en la Mañana Informativa. Muchas gracias a ti por la invitación.